Estamos en Invest Perfil 2018. Agradecemos la presencia de Diego Falcone, Ramiro Marra y Cristian Buteler, que se vinieron hasta la redacción para charlar sobre algo sencillo: economía 2018, lo que deja y perspectivas de inversión, recomendaciones para el año que viene. Día particular, riesgo país, 800 puntos básicos, el récord en la era Macri. Le abro a Cristian Buteler. ¿Qué significa riesgo país, 800 puntos básicos? 804 para ser exacto, y significa que no hay confianza. Realmente el gobierno tiene un gran problema con la confianza de los inversores. Hoy en día el gobierno puede mostrar algunas mejoras en su manejo, mejoras en la política fiscal, mejoras en la política monetaria, pero así todo no reacciona al riesgo país. O sea, cada vez que un inversor puede, vende un bono argentino. ¿Y qué es que no hay confianza? ¿Cuánto hay de humo y qué es de hecho concreto de hoy versus perspectiva de futuro, Ramiro? Cuando no hay confianza estamos diciendo, por ejemplo, la tasa de interés. Vos agarrás la tasa de interés y la ves en 60%. Eso también es síntoma de que no hay confianza. Entonces, ¿qué pasa? La gente no invierte. La gente, ¿qué hace? Coloca la plata financieramente y no genera más economía. Estamos en un momento de crisis institucional porque hay un gobierno que no trajo soluciones y posibilidades de un gobierno que trajo problemas. Pero para abrirle a Diego, hace 2 meses y pico que aplicamos un nuevo plan con el fondo que, entre otras cosas, implicaba tasas altas para parar la corrida y mostrar estabilidad. Y eso tampoco genera, entre comillas, confianza. El riesgo país igual sigue subiendo. A ver, tenés un contexto global que cambió mucho. El S&P se ha corregido más de 15% desde hace 90 días. Es una corrección fuerte, hay una aversión al riesgo y Argentina ahí le pegan, aún pateándola en el piso, porque Argentina empezó a caer mucho antes que el resto. Ahora, creo que el plan está funcionando porque logra el objetivo. Ponerte la tasa del 60% evita que los bancos o que las empresas pidan créditos para capital de trabajo, para invertir, y eso te genera menos demanda ¿de qué? De importaciones. Y uno de los objetivos de este modelo es generar durante meses consecutivamente superávit comercial, que es lo que vimos esta semana con un récord de $1.000 millones en el mes de noviembre. Y de esa manera, con un superávit comercial, con un buen número fiscal, poder asegurar a los inversores que le vas a pagar la deuda no solo en 2019 con el fondo, sino en 2020, 2021. Pero igualmente eso no da resultado si uno lo mira desde el riesgo país. No. Eso es lo que preocupa, y lo que Cristian señalaba es cada oportunidad, cada buena noticia, el mercado se vendió. Hoy estás haciendo mínimos en bonos. Tuvimos el peor momento en agosto y ahora volvés a tenerlo en 2 bonos muy particulares que están muy comprados por minoristas, que es el bono 24 y el discount. Los bonos globales, que tiene legislación New York, todavía respetan los mínimos de agosto. Eso es algo para monitorear, eso es lo que más preocupa. Hoy nadie se quiere quedar con un activo argentino. ¿Por qué? ¿Porque piensa que va a venir otro gobierno que no le va a pagar? ¿O porque cree que este gobierno va a tener problemas en la macro y en la economía real que incluso le van a complicar eventualmente los pagos a este gobierno? Mira, yo decía hace un rato que, antes de entrar acá frente a la cámara, que el problema está volver al pasado, pero también mantener este presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene miedo el inversor? Tiene miedo de eso, de que o se vuelva a lo que ya vivimos 12 años que han sido malos, ¿sí?, en materia económica, o en esta realidad que tenemos hoy, de una inflación de un 50%, de un país que te baja su PBI un 3%, y acordate que íbamos pensando a subir todos los años y íbamos a crecer 3%. Si tomás 2015, 2018, la economía cayó. Bueno, de eso es lo que el inversor nos está viendo, que se va a que alguien lo puede dar vuelta, y por eso mismo que cada vez que puede vende un bono argentino. Ahora, el gobierno ante eso, en su momento dijo, bueno, voy al fondo que me va a dar los dólares para pagar la deuda, por lo menos hasta que me vaya. Voy a tener déficit cero, dice el gobierno del mercado, que es mostrarte que voy a cuidar la plata para también pagar la deuda. Tampoco eso convence a un operador financiero para que se quede con un activo argentino, Ramiro. Claramente lo que pasó, está bien el escenario que planteas vos, porque lo que pasó es, terminamos en el fondo, no era la idea que teníamos al principio de año. O sea, si uno agarra el presupuesto que hizo el gobierno en diciembre del año pasado, el fondo no estaba, el dólar a 40 no estaba. Cambió todo. Cambiamos primero nosotros, nuestras perspectivas sobre este gobierno y sobre la economía. Pero también, ¿qué pasó? Afuera nos están diciendo, pero ustedes no son normales, devaluaron un 100%. Entonces tenemos que nosotros empezar a replantearnos qué tipo de economía queremos, si queremos una economía con esta volatilidad o si queremos que vuelva el gobierno anterior. Y hay posibilidades, entonces ahí es cuando empieza la discrepancia con el riesgo país de por qué está en 800 puntos. Diego, voy a ponerlo forzadamente. Ustedes son el mercado, un pedacito
Muy chiquitito. Muy chicos, pero son una parte del mercado. Asesoran gente que mueve sus inversiones. Cuando te vienen a preguntar hoy qué hacer con los ahorros, qué hacer con sus dólares, qué hacer con sus pesos, ¿vos qué le decís? A ver, acá de rigor siempre la pregunta depende de cada persona, su horizonte de inversión, su historia, porque hay gente que está acostumbrada a tener una acción y ve que cae 30%, no va a estar contento, te vas a patear el escritorio, pero por lo menos sabe de qué se trata y no entra en pánico. Lo preocupante es cuando vos asesoras a alguien que no tienes experiencia y ve el primer revés. Pensá que, como decía Ramiro, a principios de año nosotros proyectábamos todo el mayor optimismo. Galicia, la ADR valía $70 y tenías proyectado que iba a crecer los beneficios 15% en dólares por el resto de su vida. Y era normal. Y la verdad que me aculpa de nosotros que tampoco pusimos mucho énfasis en un escenario muy negativo. Y creo que ahora cuando te parás decís, bueno, ¿desde dónde proyecto el 2019? Desde el fondo del mar. Entonces, ahí es cuando ves que un bono argentino rinde 13%. El año que viene hay financiamiento. 2020 está prácticamente cerrado. Me parece que los riesgos que asumirías en invertir en Argentina te juegan a favor. Así como a principios de 2008 te jugaba en contra por el exceso de optimismo, hoy te juega a favor este exceso de negativo. Todo siempre y cuando el que gane sea promercado. Es binario lo que vamos a tener en 2019. Independientemente de mi percepción, vos acá tenés una elección que te puede cambiar 100% el resultado de tu inversión. Gana Macri o alguien promercado, entonces todos estos supuestos funcionan. No gana Macri, gana Cristina, vamos a ver qué hace el 11 de diciembre. Si declara la hiperinflación, el default, o si por el contrario lo pone a Martín Redrado en el Ministerio de Economía. Eso todavía no lo sabemos. Hablemos ya que la mencionaste, el llamado riesgo Cristina. Tomo lo que dice Diego y se lo traslado a Cristian. ¿Qué tan relevante es para el mercado? ¿Puede haber una Cristina que eventualmente sorprenda y termine siendo pro mercado? Cualquier cosa que gane del espacio kirchnerista genera o puede generar una estampida, una huida al dólar, si las encuestas le empiezan a dar que saca una ventaja, no sé, hacia marzo, abril. Yo tengo miedo hacia mediados del año que viene, qué es lo que va a pasar con los plazos fijos en pesos. Que haya un traslado a dólares, yo tengo miedo. Más allá de cómo vengan a hablar las encuestas. ¿Riesgo a Cristina hay? Sí, obviamente que hay. Lo decía hace un rato, pero ya te digo, también el riesgo es seguir como estamos hasta ahora. O sea, el problema es que el mercado no ve que haya una figura, como lo fue capaz Macri en el 2015, que pueda prometer o tener un mejor futuro hacia adelante. Hoy en día la realidad es que las dos fuerzas principales son el pasado y el presente. Y ambas no están bien vistas por el mercado, por lo menos por los resultados. Te complemento lo que dice él, te lo hago más fuerte. El mercado no va el mercado que vos decías que éramos nosotros, no somos nosotros nada más. Hoy el mercado se achicó tanto que son todos los que están caminando por 9 de julio, Florida. Todo hombre de pie de Argentina es mercado hoy. Porque los afuera ya no nos están viendo. Nos desplazaron. Y ese mercado es el que no va a permitir que Cristina pueda volver. ¿Por qué? Porque automáticamente, cuando una encuesta más cercana a las elecciones le empieza a dar chances, se va a empezar a desplazar al dólar. Como decía Cristian, del plazo fijo al dólar. Y ahí sí vamos a tener una crisis económica y social. Entonces tenemos un gran problema con Cristina, candidata con chances. Lo que creo es que el mercado también, si no aparece un candidato, lo va a terminar construyendo. No quiero dar un nombre, pero alguien va a aparecer. Esa es una lectura. Yo aprovecho y comento y lo debaten entre ustedes o lo charlan entre ustedes. La lectura puede ser, si eventualmente aparece la encuesta o la posibilidad de que Cristina sea presidenta, porque hay un grupo importante de argentinos que así lo votaría, y el mercado reacciona con una huida al dólar, y el dólar se dispara, y se traslada a precios, y tenés una especie de revival del 2018, pero por esas cuestiones. ¿El costo lo pagaría Cristina? ¿O eso te acentúa las posibilidades de que gane Cristina porque el costo lo paga Macri? No, el costo, disculpa, el costo lo paga Macri y lo paga Cristina. Y tenemos un ejemplo bien concreto. Brasil. Miremos qué pasó en Brasil. Era lo mismo. Lula con chances, Lula sin chances. O sea, yo no quiero hacer, digamos, futurología judicial, pero lo de Brasil pasó. Y el mercado respondió. ¿Qué hizo el mercado? El presidente no tuvo nunca chances. Lo desplaza enseguida. Yo ahí tengo una diferencia con Ramiro. Yo realmente no estoy tan seguro de que no tenga esa ganancia. Yo creo que está abierto. Una cosa es lo que a uno le gustaría y otra cosa es lo que uno ve cuando camina en la calle. Hay mucha gente que se siente defraudada por este gobierno y que no sabe qué es lo que va a votar. Entonces, yo honestamente
estoy un poco desconcertado de quién puede llegar a ser realmente el próximo presidente. Lo que sí sé es que no hay ninguno, por lo menos hasta ahora, capaz aparece, como dice Ramiro, que pueda llegar a prometer o vislumbrar a través de él un mejor futuro. Y eso es lo que estamos viendo un poco con el tema del riesgo país. No hay una perspectiva positiva. El 2015 el riesgo país era menor al que era hoy porque Macri daba una perspectiva positiva. La expectativa de su gobierno era positivo. Desgraciadamente, 3 años después no se dieron los resultados. Pero por eso en ese momento el riesgo país estaba más bajo de lo que estaba hoy. No por lo que había hecho Cristina, obviamente, sino por la expectativa que había hacia el futuro. ¿Y vos, Diego, cómo lo ves? A ver, yo creo que nos esperanzamos con Macri, pero el economista, el que estaba estudiando los números, sabía que había que hacer un ajuste. Y un ajuste no es divertido, no es bueno, es desempleo, es caída de actividad, es inflación, es traslado de tarifas. Macri, con una agenda un poco menos ambiciosa de, bueno, mirá, resuelvo el tema del cepo, de los holdouts, arreglo el tema de las tarifas y corrijo el déficit fiscal, hubiera cumplido estos 4 años, pero en ningún momento hubiera enamorado al electorado, porque el electorado iba a sufrir. Y el gobierno bajó las expectativas de déficit fiscal, no vamos a reducir tanto, que es lo que hizo Pratgay. En 2017 le fue bien en las elecciones y se relajó. Y acá tuvimos que hacer el ajuste. Entonces yo no veo, o sea, hoy la economía finalmente está haciendo el ajuste y cuando uno mira los 4 años Macri va a decir, bueno, terminó de resolver tarifas, bajar el déficit, controlar la emisión de pesos, salir del cepo y resolver holdouts. Y va a ser ese el resultado. Lo que pasa es que nunca es marketinero políticamente. Creo que el mercado va a empezar a ver los números recién a mediados del año que viene, cuando diga varios meses de dólares sobrando, van a sobrar dólares el año que viene. Entonces, por ahí esos plazos fijos que se trasladen van a encontrar su oferta de dólares y no se genere esa disparada. ¿De qué puede pasar con las elecciones? Está el caso Bolsonaro, de Trump, el Brexit, como para pensar que la política yo la puedo proyectar. No sabemos cómo abre el mercado mañana, mucho menos cómo va a haber las elecciones. Yo por lo menos esperaría marzo. O sea, en 2015 la expectativa fue, bueno, esperemos a marzo las primeras encuestas. Le fue bien a Macri, el mercado subió. Cuando en junio Scioli lo empardó y empezó a subir, el mercado empezó a caer. Entonces no le daba lo mismo Macri que otro. Y en Brasil tuvimos con Bolsonaro. Subía a Bolsonaro en las encuestas, el Bovespa caía. Cuando el mercado vio que el candidato de ellos no iba bien, Bolsonaro me gusta. Entonces el mercado también tiene sus cosas. Nosotros nos entusiasmamos, nos ponemos eufóricos, nos deprimimos. Y tratamos de hacer lo mejor posible para conducir las inversiones en esto que no es nada fácil. A propósito, los mercados se equivocan, o sea, gobiernos que tratan de seducir a los mercados muchas veces hacen cosas que después terminan siendo negativas y tal vez el mercado, imagino que se equivoca, ¿no? Les pregunto para saber esta parte, ¿el mercado entonces ya está hoy con la cabeza en las elecciones o está más preocupado por variables de la economía real? Vos algo de recién deslizabas, pero uno podría decir, el pedacito del mercado que son ustedes, ¿están hoy con la cabeza en qué porcentaje en las elecciones? Yo hoy estoy mirando las 4 señales. Superávit comercial, baja la inflación, que baje la tasa y que finalmente volvamos a los mercados afuera. Voy tildando a medida que se van cumpliendo alguna de ellas. Y las elecciones todavía no me la metí en la cabeza. Porque además, y ahí entra a jugar yo y digo, yo veo 20% de probabilidad de Cristina ganando. El 80% creo que gana cualquiera pro mercado. Entonces, por ahora estoy acá. En marzo te digo. Yo creo que, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Diego, creo que el precio de las elecciones en los bonos y en las inversiones recién se va a empezar a notar más en marzo. Alguna, obviamente, hoy en día hay algo que incide, pero creo que todavía es un pequeño porcentaje. Por eso yo creo que lo que hoy estamos viendo es más basado en la economía que estamos viendo y proyectando que en las elecciones lo que pueda llegar a pasar. Para mí ya está descontando las elecciones de ahora. Lo que tendría que ser en marzo en un mercado común y corriente se adelantó a diciembre. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos drivers. Siempre se necesita un motivo para que el mercado se mueva. No lo estamos encontrando porque, como decía Diego, las variables estaban bastante manejadas. Entonces salimos a buscar una variable que nos afecte para decir lo que dice Cristian, que estamos mal. Por más que se está cumpliendo las cosas, estamos mal. Tuvimos un año muy malo. Creo que hay algo que es fundamental también que agrego a los puntos que dijiste vos, que es cómo estamos con el acuerdo con el fondo. Creo que el fondo hoy pasó a ser parte de nuestra economía. El fondo es necesario, digamos, hay un cuestionamiento que se hace, ¿qué pasa si viene otro gobierno con el fondo? No pasa nada porque van a tener que seguir cumpliendo lo que dice el fondo.
no pueden cambiar las reglas. El fondo no te va a dar margen a cambiar las reglas. Vas a poder cambiar, hacer un poco de show o para ser el político que gane para dejar contento, pero de base va a ser lo mismo. Imaginan, en este contexto imagino que es ser un poco mago, ¿no? ¿Qué tipo de recorrido del dólar el año que viene? ¿Un episodio de corrida? ¿Un episodio donde el Banco Central va a tener que pulsear con el mercado? ¿Un episodio donde va a tener que discutir con el fondo si puede usar reservas para frenarlo? ¿O después de un aumento del 100% este año y con la corrección de las variables que hubo, y supuestamente la plaza seca de pesos, hay que ver hasta qué punto con los plazos fijos, el dólar puede estar más o menos controlado y acompañar la inflación? Yo no lo descartaría. ¿Qué cosa? Que podamos tener otra corrida cambiaria. Esperemos que no, pero realmente Argentina generalmente cada vez que se acerca a las elecciones dolariza sus portafolios. Y hay muchos pesos, por más que tenés las LELIQ que te están retirando dinero. Ten en cuenta que las LELIQ no son de los bancos. Las LELIQ son de la gente que tiene su plata depositada en los bancos. Si ellos van y retiran esos pesos y los pasan a dólares, y probablemente vas a tener algún evento cambiario. Y ahí tenés como tener en cuenta que hay 30% en la brecha entre el piso y el techo de la banda de no intervención. O sea que el dólar hoy podría estar subiendo 25% en una semana y el Banco Central solamente manejaría tasa. Nada más que eso. No es poco, pero no sé si es suficiente. No podría salir a vender para contener. No, de acuerdo a lo que se tiene establecido, dentro de la banda de no intervención, no interviene. Lo que pasa es que una cosa es no intervenir con billetes y otra cosa es intervenir con con tasa. Y Claro, este Banco Central está muy duro con la tasa. O sea, en una economía racional, normal, común y corriente, no habría lugar para que el dólar se dispare y vaya al techo ahora. Pero ¿qué pasa? Estamos en la Argentina. Y como él decía, hay un 80% o 20% de chances de que se vayan de plazos fijos al dólar. Que eso no lo podemos manejar nosotros. Es puramente político, social y cultural. O sea, no hay un análisis económico atrás de la economía dura. ¿Tu mirada sobre el dólar? Cuando asume Sanderis hace una charla el domingo en un diario y dice: yo a este precio ni loco compro dólares. 41.25 había cerrado ese viernes, previo al 1 de octubre, cuando entraba en vigencia. Y todo el mundo, uno al final, después de tantos golpes, sí, obvio, vamos a abrir en 44. Obvio no abrió en 44. Y de ahí se despeleó. Entonces, hoy ves que tradea en la parte baja del rango. Y si bien uno puede abrir 20 paraguas, yo la verdad, por un lado considero ya a esta altura inútil proyectar el dólar. Dejémonos de proyectar, pero por otro lado tenés que hacer ese trabajo, porque tenés que tomar decisiones. Claro. Entonces, de acá a marzo decís, bueno, mira, de acá a marzo viene una época favorable, donde vos vas a empezar a tener la parte de la cosecha. Tenés 2 millones de toneladas de trigo siendo exportadas en diciembre, que es récord absoluto de los últimos 30 años, según la Bolsa de Rosario, con lo cual tendrías un stock de dólares suficientes como para transitar un verano tranquilo en la parte baja del rango. Y después de marzo, con las encuestas, podemos empezar a proyectar nuevamente. Pero de acá a marzo deberías apostar, en principio, a la tasa. Pero al final termino diciéndolo Sí. y termino escrachado. Pero No, pero caímos siempre, no te preocupes, que ya lo hice varias veces. Hay que tener en cuenta acá el tema de la inflación. Cuando hablamos de dólar tenemos que hablar de inflación. Hay que hablar de tipo de cambio real. La inflación está muy alta. Entonces la gente cree que el dólar está subiendo. El dólar no subió, el dólar bajó estas últimas semanas y el último mes. Cuando vos ponés inflación contra lo que va subiendo el dólar, como está todo el tiempo en la parte baja de la banda, no nos damos cuenta, pero está bajando. O sea, hay que romper el mito ese de que el que compra dólares gana en la Argentina. No es así. Y a ver, convenzamos a un ahorrista asalariado de rango medio alto que tiene, no sé, el aguinaldo este mes o tiene algún ahorro en pesos. ¿De qué manera ustedes o qué les sugerirían hacer con ese excedente de, no sé, de 10, 30 mil pesos que no hagan un clic en el home banking y lo pasen a dólares? Yo creo que ahí, lo que como decía antes, primero hay que ver la experiencia del inversor. Porque que es una persona con poca experiencia, que vaya a instrumentos cortos. Porque va a haber volatilidad, va a haber cambios en los precios y se van a asustar y le van a tomar una mala mirada al mercado. ¿Qué quiere decir instrumentos cortos? Bajáselo más a tierra. Letras. Lo que antes eran las LEVAX, que ahora son las letes en dólares y las LECAPS. Que vayan a instrumentos cortos, que son los instrumentos que compiten contra un plazo fijo. Que busquen eso. Que no busquen instrumentos largos porque va a haber tensión, va a haber movimiento. O sea, ¿puede ser que riesgo país se vaya a 1000 puntos? Sí, puede ser.
Pero no quiere decir eso que vaya a haber default. Yo apoyo lo que él dice, yo creo que el 70% tendría que estar dolarizado en letes, ¿sí? No dólares en la caja ni en la caja de seguridad, sino en letes. Un instrumento que puede comprar el usuario en el que estamos pensando de la misma manera que accedía a las LEVAX. Exactamente. Todas vencen, por el momento, todas vencen dentro del mandato de Macri. Estaría realmente, digamos, respaldado por el Fondo Monetario, y el 30% restante puede ser en ECAPS, puede ser en algún bono muy cortos. Yo prefiero las ECAPS más que nada, un plazo fijo capaz en UVA, si ves que la inflación no va a dar mucho respiro, pero yo creo que todavía hay que mantener, sobre todo para el inversor conservador y que no es muy experimentado, un 70% en dólares y un 30% en pesos. Aclaro que me apoyó, pero yo no dije eso, ya al revés. Ya hago 70% en pesos, 30 en dólares, yo soy al revés tuyo. Aclaro por la duda, porque si no quedamos pegados de los después. Yo, cuanto a las herramientas, por ahí, para el inversor minorista, le recomiendo ir a los fondos. Los fondos de letes puros son mejores instrumentos, son más fáciles. Las letes cuesta venderla, no es tan sencillo. La LECAPS un poco más. Ahí también tenés fondos de money market, que son fondos en pesos que puedes entrar y salir fácil. Y ya después la alocación es... yo juego con las probabilidades, yo creo que el 60% gana Macri, entonces estoy en pesos, y 40% no gana Macri, estoy en dólares, directamente dólares, no sé, lejos, en francos suizos, Bitcoin, acciones de marihuana, lo que quieran, pero digamos, lejos de Argentina, completamente diversificado. Pero creo que cuando vos decís, y Ramiro tiene razón en un punto, la verdad que el dólar cuando te la da toda junta. Pero cuando vuelve la marea para el peso, es lenta pero inexorable. Fíjate, 2002, salto del dólar, se fue a 3.80, todos nos dolarizamos, y de ahí fue todo pérdida. Hasta 2008 hizo un saltito. Después hizo un salto en 2014, y finalmente cuando se abrió el cepo. Y ahora. Pero después de esos grandes saltos vienen periodos de calma, donde vos podés apostar. Acá tenés la particularidad que tenés elecciones. Si tú hubieras sido, pongamos, en 2016, vos tenías las elecciones intermedias, acá hay presidenciales. Si me voy a la última experiencia, el 2002, la gente votó por la continuidad. Kirchner venía dentro del riñón de Duhalde, aunque parezca hoy mentira, no lo puedo creer, bueno, eran socios. La gente no votó volver al pasado, que era Menem. Entonces uno tendría que pensar qué va a votar o dónde se va a inclinar la gente. Y uno tiende a pensar en, si el gobierno logra estabilizar esto y vivimos este veranito, y va a llegar como diciendo, bueno, al final capié temporal. Del otro lado tenés a quien te va a declarar la expropiación de todos los medios de producción, aunque no ocurrió después y no vaya a pasar. Así que si eso se da, las ventajas son más para el peso que el dólar. Pero bueno, si es un inversor minorista, compra dólares y así duerma tranquilo, y yo también, porque la verdad... Derramo todo el año. ¿Para qué estás dentro? Pero ¿sabes cuál fue la experiencia? 2016, 2017... se llenaron con LEVAX, con fondo de LEVAX, con LEVAX, todos felices. Todos llamaban al teléfono, Dieguito, sos el mejor. Y yo me sentí realmente el mejor, así entra el 2018. Bastó que el dólar se fuera de 20 a 25, me hiciste perder. Y vos le hacías la cuenta, no, pero todavía estás arriba, no importó. Y así fue, con lo cual, con esa experiencia el inversor argentino, salvo alguien con experiencia y que sepa el mercado, si no hay de a poquito. Y por esa misma cultura del inversor argentino, ¿ninguno sugiere nada que tenga que ver con acciones, o porque están muy atadas a la economía real y va a ser duro? Digamos, para esa clase de inversores, hoy no. Las acciones bajaron un 50% en dólares. Obviamente es una caída importantísima, o sea, parecen precios de oferta, pero la realidad es que en este contexto a un inversor, yo te digo, conservador, no se lo puede orientar ahí, porque las fluctuaciones pueden llegar a ser todavía mucho más grandes, y lo estamos viendo estos días, ¿no? Con caídas importantes todavía, y ya te digo, ya bajamos un 50%. Entonces, no todo inversor está dispuesto a invertir en acciones y esperarlas con vista a 6 meses, un año, y en el medio vivir lo que podemos llegar a vivir. Entonces, para esa clase de inversor es muy arriesgado. Salvo que vos me digas, mira, tenés un 5% de tu cartera que vos decís, quiero darle un poquito más de emoción a la vida, bueno, ahí sí, pero no mucho más de eso, por lo menos para esta clase de inversor. El que quiere comprar acciones, las compra, no hay que convencerlo. Si nosotros tenemos que estar diciendo que hay que comprar acciones, es que algo anda mal. Cuando vienen las oleadas de la suba de las acciones, es igual que, como decíamos, del dólar. Sube. Y el que tiene ganas de comprar, va y compra. No es necesario decirle a la persona que tiene ahorros, anda y compra acciones.
porque tiene que hacer su experiencia como inversor. Porque si no se va a asustar y se va a ir, y como decíamos antes, se va a quedar con una mala sensación del mercado. Porque no entiende los plazos. Los plazos de las acciones, la gente cree que son cortos, y es al revés, son largos. Cuando vas a acciones tienes que ir a largo. Sí, yo tengo la experiencia de YPF, hoy la mirábamos, que está a la mitad del valor que tenía cuando hicimos unas operaciones en febrero del año pasado, en 2017. Y en el medio tuviste todo el rally de petróleo, YPF ni se enteró. Y previamente a eso había estado en el doble del valor que estaba hace un año. Quiero decir que YPF ha caído, y uno dice en largo plazo, desde 2014, que lo único que ha hecho es caer. Y hay que decir, ¿qué es lo que no está funcionando? Bueno, es que ahí tenés el socio al Estado. Entonces, por más que tengas una buena perspectiva de petróleo, ahí el largo plazo no te funciona. Cuando miro bancos argentinos, hay algunos bancos que están atractivos en valoración, pero igual tampoco están regalados. Porque la caída, mirás un banco como Superviel, cayó 85% en dólares. Esas son caídas de colapso tipo Lehman Brothers. Claro. Y cuando mirás decís, está bien, está barato, regalado como estaba a principio de año, pero tampoco está para tirarse a la pileta si mirás los bancos brasileños. Entonces cuando mirás en el gran esquema de las cosas decís, tengo oportunidad, probablemente tengas una buena oportunidad ahí, pero tampoco es que porque cayeron tanto esté barato. Ahora, yo lo que siempre digo, uno tiene que anotar los supuestos por los que compran las acciones e ir monitoreando. Yo digo, bueno, yo supongo que va a pasar esto, esto y esto y por eso compré. Si cambia algo, tenés que cambiar tu perspectiva. A largo plazo funciona por ahí más en Estados Unidos, que te muestra que sistemáticamente invirtiendo en acciones te va bien a lo largo de décadas. En Argentina no funciona, lamentablemente. Para terminar, salvo que ustedes ahora quieran agregar algo más, no les voy a pedir un pronóstico para adelante, sino ¿cuál fue el mayor pifie que tuvieron en 2018? Porque por ahí sirve como lección para no quemarse con leche el año que viene. ¿Qué es lo que pensaban que iba a ser muy distinto y como tantos otros no la vieron? Hay una que yo todavía me acuerdo que lo había puesto en Twitter. Entre, creo que era dólar a 20 y tasa a 40, me quedo con tasa. Y ese mes creo que se llegó a 25, una cosa por así, y fue feo. O sea, como decían los chicos recién, cuando el dólar sube, normalmente te lo hace muy de golpe, y por más que la tasa parezca más que interesante, en 3 días te puede comer toda la tasa y de ahí para adelante perder. El mío creo que fue cuando te enseñan a cruzar la calle y dicen mira para los dos lados. Vi pasar el auto, el dólar de 20 a 30, dije, bueno, ¿qué pasa del otro lado? De 30 a 40, todavía no lo puedo creer. Nunca sospeché que había una segunda corrida. Pensé que en 30 paraba. ¿Diego? Bueno, yo tengo de las dos, así que es una tercera que también fue con la deuda provincial. A principio de año veías la deuda más corta, el bono 24 riendo 4,5 en dólares. Yo me voy a comprar Córdoba 2026, crédito bárbaro, los cordobeses pagan impuestos, hacen buenos chistes, todo fantástico. Compro eso, ni te cuento dónde están esos papeles. La verdad que les fue muy mal, están muy golpeados, peor que los soberanos y peor que los corporativos. La verdad que la deuda provincial ha sido una apuesta bastante negativa, con lo cual tal vez pueda ser oportunidad de compra. Y ahora sí, para terminar, en 804 puntos el Río País ya paró, ¿o no? No sé, la verdad no me animaría a decir que paró. Yo creo que no, pero tampoco te puedo decir el número donde va a parar. Lo que sí creo es que después va a volver a bajar. No, la verdad que a 800 puntos yo pensé que había parado hace rato. Por ahora es muy raro cómo se comporta igual. Los bonos con legislación argentina están destrozados. Los globales aguantan los mínimos de agosto, que fue el peor momento de Argentina cuando el dólar tocó los primera vez los 41,30. Y la verdad que por ahora ya dependemos también mucho de lo que está pasando afuera. El escenario no está bueno afuera y hay mucha aversión al riesgo y eso obviamente a nosotros nos patean en el piso. Cada tanto en la Argentina te da estos baños de humildad en los cuales los pronósticos certeros, esa seguridad con la cual uno podía decir antes hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, te das cuenta de que no la puedes mantener siempre. Entonces empezás y no sé, y claro, vas abriendo varios escenarios posibles, ¿sí? Porque este año creo que nos enseñó de vuelta, o nos volvió a enseñar de vuelta eso, ¿no? Sí. Antes de agradecerles y de despedirlos, ¿alguno tiene un pálpito que le viene ahora de, ojo que el 2019 tal cosa, lo tira y después es Rubini? No.
50,48 va a cerrar el dólar el 31 de marzo del 2019. Que quede grabado. Lo voy a buscar si sale. Claro, exactamente. Muchísimas gracias. No, bueno, no. hasta acá llegamos con Invest Perfil 2018.